Empezamos con un recorrido sobre la violencia política desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Lo hicimos en un programa que tocó los movimientos anarquistas, pero también el contexto social y el contexto político que se vivía en aquellos años y los conceptos como violencia política o terrorismo. Pues bien, verdaderamente el concepto de violencia política que ya comentamos ha tenido evolución, ha tenido reformas, ha tenido diferentes perspectivas desde las que se trataba este tema, ha llegado hasta nuestros días y eso pretendemos en este programa, hacer un recorrido pues desde los años 30, un movimiento importante entre guerras, qué ocurría ahí, hasta este momento en España y en el mundo. Y contamos con los mismos protagonistas. Nos acompaña Rafael Núñez Florencio, historiador y profesor de filosofía. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y el profesor titular de Historia Contemporánea de nuestra universidad, de la UNED, Ángel Herrerín. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Como decía, ya tuvimos un programa hablando de violencia política, pero a mí me gustaría aquí muy brevemente volver a ese concepto de violencia política y también esa contraposición a veces con terrorismo. Profesor. Bueno, está bien tomar como punto de partida los años 30. Los años 30 son decisivos por varias razones. Primero, porque se produce un descrédito absoluto del sistema parlamentario en la mayor parte de los países europeos. Quizás la única excepción sería Gran Bretaña. Ese descrédito del sistema parlamentario y del sistema liberal lleva a un surgimiento de otras alternativas. Por un lado tenemos la alternativa soviética y por otro lado, en el extremo opuesto, la alternativa fascista. Entre fascismo y comunismo prácticamente se puede decir que son las dos grandes alternativas que existen en ese momento. Claro, las dos, siendo opuestas, tienen en común el uso intensivo de la violencia de una manera o de otra. Ese es el punto de partida más adecuado desde mi punto de vista. De la violencia, o como hablábamos en el anterior programa, del terrorismo, de ambas cosas a la vez. No, yo creo que hay que marcar las diferencias, que ya lo dijimos la otra vez, pero que vamos otra vez a señalarlo, ¿no? Para aquellos que no nos hayan escuchado, violencia política sería aquel movimiento de fuerza que se hace para poder alcanzar el poder o bien para influir en ese poder, ¿no? Que es cosa diferente a terrorismo, ¿no? Terrorismo es verdad, lo que también comentábamos, que todo terrorismo es violento, pero no toda violencia es terrorismo, ¿no? Eso sería fundamental. Y a la hora de hablar de terrorismo tendríamos que tener en cuenta como mínimo tres cuestiones. Por un lado, que esa acción violenta tuviese una motivación política. En segundo lugar, que fuese clandestino. Y en tercer lugar, que valiera para influir en una audiencia, es decir, en alguien del poder, en grupos, en el Estado, etcétera, etcétera. Hablaremos en este programa tanto de violencia política como de terrorismo y a veces de ambos, pero estábamos situando los años 30 con el movimiento fascista en pleno auge y también con el foco de Rusia, con el comunismo ya instalado y bien instalado. Verdaderamente aquí la violencia política y el endurecimiento de la propia política era algo clave. Sí, por supuesto. Utilizan los historiadores, los investigadores, han puesto de moda en los últimos estudios que han hecho el concepto de brutalización de la política, que lo que quiere decir es que en todas las relaciones políticas, en todos los sistemas políticos, lo que se produce un poco como resultado de la influencia de la Primera Guerra Mundial y después como resultado de la glorificación de la violencia fascista y en parte también comunista, es un tipo de relaciones en las que el pacto, el consenso, el acuerdo, etcétera, están en absoluto descrédito. Pues bien, ese es el contexto y en ese contexto tiene lugar, en el caso español, un cambio de régimen, el que se produce el 14 de abril de 1931 con la República. Pero hoy en día se habla muchas veces de la República como un sistema democrático que se idealiza, pero hay que tener en cuenta que la República vino en un contexto económico muy difícil, muy duro, como consecuencia del crack del 29, en una situación social, política, española e internacional también muy difícil y sobre todo que gran parte de los protagonistas de aquella coyuntura estaban pensando no en términos democráticos como hoy queremos muchas veces hacer ver, sino en términos de imposición
de sus propios planteamientos. Es decir, tanto para las izquierdas como para las derechas, la mayor parte de ellas, la República era simplemente un instrumento provisional para conseguir otros objetivos, ya fuera el socialismo o ya fuera un Estado de nuevo cuño de tipo fascista. Y en ese sentido, quiero recordar una cosa muy importante, que es que buena parte del pensamiento progresista decía continuamente que quería una guerra civil, porque la guerra civil era un don del cielo. Ese planteamiento está presente incluso en los propios intelectuales, que más allá de toda sospecha, como Unamuno. Esto quizás se podía dar, y habría que ponerse también en el momento, porque con esa crisis social y económica de la que hablábamos en el año 31, y por otro lado, sin una tradición, porque no existía en España esa tradición parlamentaria, brevemente un siglo XIX convulso absolutamente unos contra otros, era entonces bastante normal que cada uno lo que quisiera es simplemente imponer sus ideas sin pensar globalmente en lo que quería y debía hacer para un país, para todos. Bueno, es que lo que sucede, como ha marcado de alguna forma el profesor Núñez Florencio, lo que sucede es que hay dos grandes ideologías en ese momento, y que son el comunismo y el fascismo. Y sin embargo la democracia queda arrinconada, ¿no? O sea, si tú en realidad querías hacer algo nuevo, algo diferente, algo verdaderamente con fuerza, o tenías que ser comunista o fascista o acercarte a esas ideologías, porque la democracia estaba completamente devaluada, ¿no? De hecho, lo que sucede en Europa precisamente es que lo que van avanzando, bueno, en este caso serían los regímenes fascistas principalmente, y sin embargo las democracias van en continuo y completo retroceso. Es decir, que es un momento en el que la democracia está verdaderamente desprestigiada a todos los niveles. Son además movimientos políticos que requieren la fuerza como algo fundamental. Hablamos del fascismo y hablamos del comunismo en ambos casos. Y hablamos entonces de una España, bueno, que había despedido a un rey, que había despedido un sistema político que, excepto en muy breves momentos, había tenido durante prácticamente toda su historia. ¿Y qué es lo que ocurre hasta que comienza verdaderamente esa guerra civil que, como nos dice el profesor Núñez Florencio, algunos reclamaban? Bueno, lo que ocurre es que la República vive sus pocos años, sus breves años, del 31 al 36, en una situación verdaderamente complicada, en una situación verdaderamente difícil, y su programa de reformas era un programa muy ambicioso que no supieron llevar a cabo. Ahora bien, yo creo que es muy importante tener en cuenta una cosa. Como estamos hablando de violencia, eso no quiere decir bajo ningún concepto que la República tuviera que desembocar en la guerra civil. Son dos cosas diferentes. Hoy en día hay una determinada corriente revisionista que más o menos viene a echar las culpas del golpe militar del 18 de julio del 36 a la propia República. Bueno, eso no. Es decir, los responsables del golpe militar, los responsables, por tanto, de la guerra civil, son los franquistas, es decir, el bando militar que se subleva contra la legalidad vigente. De modo que eso hay que dejarlo claro. Pero también es verdad que 2 años antes, en el año 34, se producen unos movimientos revolucionarios, tanto en Asturias como en Cataluña, precisamente en contra de la propia legalidad republicana. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y se hace por parte de sectores que en principio tendrían que haberlo defendido. Es decir, las izquierdas y los catalanistas. Por lo tanto, en este clima también violento, pocos años de república y algunos con muchísimos conflictos, la violencia política está ahí, y la violencia política, ¿cómo y de qué manera se puede reprimir? Porque hablábamos en el otro programa, bueno, pues que discriminar es importante, pero cuando hay un movimiento revolucionario es muy difícil discriminar. Bueno, digamos que lo que hay que hacer es actuar dentro de la legalidad. Yo creo que eso es la base, ¿no? O sea, si tú quieres que la represión en realidad surta efecto, por lo menos la experiencia en España, deberíamos de tener esta conclusión, sería que tienes que hacerlo legalmente, ¿no? Cosa que no se hizo, por ejemplo, en el siglo XIX, como hablábamos la otra vez, ¿no? Es decir, no puedes hacer una represión indiscriminada, no puedes hacer ilegal, cruenta, etcétera, etcétera. Es decir, que si hay que responder a esa pregunta en un régimen democrático, yo creo que el Estado tiene suficientes armas, siempre legales, para luchar contra cualquier tipo de levantamiento, revolución o cualquier cosa que quiera haber en contra. Pero en el año 36 llega el golpe de Estado y se produce la cruentísima guerra civil española.
Bueno, son 3 años de, por supuesto, violencia, porque una guerra es eso, pero a mí aquí me gustaría, quizá porque no es el tema de nuestro programa, dejar la guerra civil. Ya hemos dicho, bueno, que surge, por supuesto, de un golpe de Estado ilegal, pero después, ¿qué ocurre a partir del año 39? Porque se instala el régimen franquista y empieza a haber también una serie de movimientos poco a poco instalados, sociales. Yo supongo que después de una España devastada tardó quizá algo en existir estas resistencias diversas, pero a mí me gustaría hablar un poco de esta transición. La transición, no la transición, lo que llamamos transición después de la muerte de Franco, sino estos años, muchos años de franquismo. Bueno, en primer lugar hay que decir que el régimen franquista nace de una acción de fuerza, de una acción ilegal, como ha comentado más precisamente el profesor Núñez Florencio. La situación en la República podía ser mala o podía ser que, bueno, yo no creo que haya una gran diferencia con lo que estaba pasando en el resto de Europa, ¿no? Pero la gran diferencia es que hay una rebelión militar y esa rebelión militar da lugar a una guerra civil, ¿no? Entonces, el régimen que surge de esa guerra es un régimen ilegal, ¿no? Basado en la fuerza, basado en esa represión, porque si algo señala lo que es el régimen franquista, es un régimen represivo completamente, totalitario en un principio, que luego va derivando, porque claro, son muchos años, son 40 años, que va derivando hacia un régimen autoritario, ¿no? Cuando aquí hablamos de violencia política, ¿podemos hablar quizá de violencia de Estado? Bueno, se supone que el Estado, somos todos los ciudadanos que vivimos en él los que dejamos esa violencia por consenso para que el Estado lo haga. Pero no es el caso del régimen franquista, porque el régimen franquista no es ningún consenso ni ninguna situación democrática, ¿no? Eso podría valer para lo de hoy. Es decir, que en aquel momento el Estado es una violencia represiva. La violencia del Estado se llama represión, y la represión que hace el régimen franquista pues es todos los adjetivos que queramos decir: cruel, injusta, indiscriminada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es en lo que se basa. Yo quería matizar una cosa, y es que, como tú bien has dicho, la guerra supone un drama tremendo, pero desde el punto de vista histórico, yo creo que hay ahora mismo consenso entre los historiadores que casi más importante que la guerra en sí, o la represión o la violencia desatada en la guerra, que al fin y al cabo, pues toda guerra se cometen todo tipo de barbaridades, más que la represión, como digo, en la guerra en sí, fue la posguerra. La represión de la posguerra es una represión especialmente fría, calculada, sobre todo la de los primeros años, la de los años 40. Es una España en la que se utiliza la pena de muerte, se utiliza penas de prisión, consejos de guerra, campos de internamiento. Esa España de los años 40, además sumida en el hambre, en el atraso, en la miseria, eso es lo verdaderamente tremendo. Y al hilo de lo que estamos hablando, quizá a lo largo del tiempo surgen también grupos que ejercen la violencia política. Hablamos de grupos como el Grapo, como Terra Lliure, como ETA. Sí, claro. Porque precisamente una de las cuestiones que suele tener los regímenes democráticos es que de alguna forma son capaces de insertar dentro de ese régimen democrático cualquier forma de pensar. Esto lo estamos viendo hoy en España, ¿no? Tú puedes tener la idea que quieras y puedes defenderla democráticamente. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en el País Vasco con Bildu o en Cataluña con Esquerra Republicana. Son movimientos que pretenden la independencia y, sin embargo, ahí tienen su espacio político y se pueden presentar a las elecciones. Claro, el problema es cuando esta situación no se da, es decir, cuando hay un régimen dictatorial, como pasaba con Franco, y que no hay muchas veces esas organizaciones que no son violentas, pero que de alguna forma piensan que la única forma de acabar con ese poder o con esa dictadura es mediante la violencia, porque no dejan otro camino abierto para poder introducir sus ideas o poder defender sus ideas. Sí, es que ahí yo creo que es importante tener en cuenta que precisamente lo que explica el surgimiento de esos grupos terroristas es lo que antes decíamos acerca de las características del franquismo. Es decir, el franquismo nunca se plantea la posibilidad de una reconciliación. Es decir, una posibilidad de unión de los españoles que habían estado divididos y que habían estado enfrentados. Es decir, el franquismo es hasta el último momento la imposición de un determinado sector, el sector del bando vencedor, sobre los demás. Y claro, eso obviamente genera una serie de grupos de oposición que en última instancia
pues siempre surge algunos quieren tomar la violencia como el camino que decíamos antes, el atajo más directo para conseguir sus fines. Pero yo supongo que muchos de nuestros oyentes tampoco nos explicarán muy bien por qué después del año 75, eso ya hace muchos años, ETA, por ejemplo, pues sigue matando durante muchísimos años, no en los siguientes años, sino muchísimos años hasta hace muy poco tiempo. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchos movimientos al amparo de esas dictaduras, pues te venden una acción violenta que en realidad no es el fondo ni es el objetivo que persiguen. Y en este caso ETA yo creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? ETA nace en medio de una dictadura y mucha gente los sitúa como defensores de la libertad, de la democracia, cuando su objetivo no era en absoluto la libertad y la democracia, sino ¿cuál era su objetivo? La independencia del País Vasco. Entonces, para ellos, que llegue el año 75, también es verdad que la transición española es difusa. Entonces muchas veces no se sabe si ha acabado la dictadura y ha empezado la democracia, pero cuando ya se sabe que en los años 80 que esto ya es una democracia, es cuando más está matando. Es decir, ahí cuando se quita la careta y te das cuenta que el objetivo en sí no era acabar con una dictadura, ni traer una democracia, sino que el objetivo era la independencia del País Vasco. Yo diría que el franquismo es la gran coartada de ETA, ¿eh? Es la gran coartada, como en realidad lo ha sido, el franquismo ha sido la gran coartada de otros muchos sectores violentos, del Grapo y de otros sectores de extrema izquierda, que han sido, digamos, continuadores de una supuesta lucha contra la dictadura cuando ya no existía dictadura. Y sobre todo, si me permites, de movimientos que son minoritarios. Y claro, porque ¿qué fuerza podría tener esos movimientos de independencia o esos movimientos de sociedades socialistas o comunistas en ese contexto de los años 75, del año 80? Pues prácticamente nulo. Entonces, esa minoría, ¿cómo puede hacer llegar sus ideas a triunfar? Pues la única forma que entienden es la violencia. Me gustaría pues situarnos en el momento actual, estos últimos minutos, nos queda muy poco tiempo. Estamos viendo también en nuestro país distintos movimientos, algunos de ellos utilizan la violencia pues para lograr una serie de cosas. Algunas a lo mejor son hasta justas, pero verdaderamente hablamos de la violencia como método para conseguir. Sí, es que con lo que decíamos al principio, la violencia es siempre un instrumento. Algunas veces se dice eso de el terrorismo no sirve para nada o la violencia no sirve para nada. No, eso es falso. Es decir, la violencia sí sirve. Eso no quiere decir que sirva exactamente para los objetivos que tú te plantees, es decir, que consigas realmente con la violencia aquello que finalmente quieres. No. Eso, tanto como eso, no, pero la violencia sí sirve. Es decir, si yo ahora mismo te amenazo con una pistola, no es lo mismo que si no te amenazo. No sé si voy a conseguir todos mis objetivos, pero desde luego asustarte como mínimo te voy a asustar. Y en estos movimientos que ha habido en la calle, hemos conocido por los sucesos de Burgos, otros también ha habido movimientos en la calle pues para conseguir o para reivindicar, pero con el uso de la violencia. Sí, lo que pasa es que yo aquí en todas estas situaciones que estás planteando ahora mismo, lo que veo es que hay un gran déficit democrático en esta sociedad española. Hemos visto manifestaciones de miles y miles de personas, la marea blanca de la sanidad, la marea verde de la educación, que han conseguido esos movimientos pacíficos. Nada, absolutamente. La gente que tiene el poder cierra los ojos, cierra los oídos ante miles de personas que se están manifestando pacíficamente. Solamente los abre ¿cuándo? Los abre cuando un grupo de gente violenta se mete, rompe el espejo, rompe una farola. Es decir, que están dando un ejemplo de lo que es una sociedad democrática que está muy alejado de lo que en realidad debería de ser. La violencia no debería de servir para conseguir esos fines, sino que tendría que ser el diálogo, el consenso, el hablar. Pero de alguna manera también este tipo de movimientos luego se integra dentro de lo que es la vida social normal. Y entonces esto es una cosa curiosa, parece una contradicción, quizá tenga mucho que ver con lo que dice el profesor Herrerín con la democracia. Es decir, con la real y verdadera democracia y cómo queremos un pacto entre todos. Democracia no solamente es ir a votar cada 4 años. Democracia es mucho más que todo eso, ¿no? Democracia de respeto a las leyes, ¿no? Y democracia también es no hacer algo sin consultar a las personas que están implicadas en los asuntos. Ya pueda ser una obra en un barrio o el cambio del sistema educativo. Es que esto está en relación con lo que decía antes, ¿no? La violencia es muy llamativa.
es muy espectacular por su propia esencia. Podríamos decir, es muy visual, muy cinematográfica. Y por tanto es un recurso que necesariamente pues determinados grupos van a emplear siempre que puedan, porque van a conseguir, como decía el profesor Herrerín, de manera más inmediata sus objetivos que por vías pacíficas. Hablábamos en el primer programa de la propaganda por el hecho, algo que los anarquistas hablaban y tenían como meta, es decir, un hecho fuerte iba a ser la mejor propaganda. ¿Eso sigue siendo vigente hoy? Bueno, pues de alguna forma yo creo que los hechos sí son visuales, ¿no? Y los hechos, fíjate, lo que ha pasado en el barrio de Gamonal, pues yo creo que está a modo de ejemplo, ahí está. Tú te puedes manifestar pacíficamente, nadie te hace ni caso. Ahora, quema 3 contenedores, rompe no sé qué y tal, y ahí te van a hacer caso. O sea, no deja de ser un ejemplo a seguir. Ojo, quieres conseguir las cosas, no te vale solamente con protestar pacíficamente. Esto desgraciadamente es así porque nuestros políticos no entienden el mensaje. Me da la sensación que no entienden el mensaje que está llegando a la ciudadanía. Yo me saldría incluso del ámbito español y pondría un ejemplo que es de actualidad, que es las decapitaciones televisadas o visualizadas por medio de Internet que están ejerciendo los terroristas del Estado Islámico. Eso es verdaderamente, para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, ya no es una cuestión política, es algo tremendo, pero la fuerza, el impacto que tiene ese recurso es algo innegable. Por tanto, volvemos a lo que decíamos al principio. La violencia tiene una fuerza y una capacidad tremenda para movilizar las situaciones y a las personas y las situaciones sociales, claro. Seguiremos reflexionando sobre la violencia porque ya vemos que hay distintos ámbitos, distintos campos y desde luego es algo internacional. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti.